Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en este espacio en el cual nos dedicamos a procurar hablar lo más claro posible. Hablar lo más claro posible significa que nosotros podamos conversar acerca de aquellas cosas que podemos asegurar, ¿verdad? Aquellas otras cosas que sospechamos, aquellas otras cosas que dudamos y aquellas otras cosas que ignoramos. Todo ese espectro que nos posibilita la vida, que podamos vivirla cada vez mejor y mejor, que es la finalidad última de este espacio, poder conversar sobre esas posibilidades y esas oportunidades que se nos ofrecen, que se nos presentan a cada instante, en todo momento, y que nosotros o dejamos pasar o aprovechamos. Ese es el gran secreto, podríamos decir, el gran secreto donde no hay secreto. ¿En busca de qué? En busca de la prosperidad, de la productividad, del bienestar, de la salud, de la longevidad, una longevidad que valga el esfuerzo, de la armonía, el vivir armónicamente, y la felicidad como consecuencia derivada, inevitable de todo eso. La medida que nosotros tenemos estrategias, tácticas y herramientas que nos faciliten y que nos permitan lograr eso, podemos hablar de que somos felices, de que la vida vale el esfuerzo que realizamos para sostenerla. Pase lo que pase afuera, pase lo que pase afuera. Es un proceso de construcción permanente de nuestros propios seres. Reconociendo que somos parte de un tejido que conforma lo que podríamos llamar el todo, que conforma lo que podemos llamar la vida misma. Y a propósito de eso, uno de los elementos fundamentales que nos constituye es el uso del lenguaje, el uso de la palabra, el uso del gesto, el uso del comportamiento y el uso del contexto para nosotros entendernos, comprendernos, acompañarnos, apoyarnos, ayudarnos, asistirnos cuando sea necesario e integrarnos como una sola humanidad. Ese ya es el reto. Ese es el reto que hemos asumido en el Colegio Neurocodex, el reto que yo particularmente he asumido, con esto hablemos claro, es el reto que tenemos por delante. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué no lo hemos logrado? ¿Por qué en la mayor parte de las veces no llegamos a entendernos completamente? ¿Por qué la mayor parte de las veces llegamos a tener desacuerdos en vez de acuerdos? En gran medida, podemos decir que hay una cuota de responsabilidad importante en el lenguaje mismo. No es dependiente de nosotros, sino que el lenguaje mismo tiene una serie de propiedades que hace que se dificulte el entendimiento. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque por una parte nos permite, oye, tener más amabilidad con nosotros mismos, más capacidad de tener paciencia. Y a su vez, junto con la paciencia, asumir la responsabilidad de lo que sí podemos hacer y de lo que sí podemos detener. Y ahí está esa gran clave de
esta manera de abordar las cosas. Un abrazo para Lisbeth. Bienvenida por acá, por Facebook. Y la gente que se está incorporando por Instagram también, pues bienvenidas. Y me voy a referir a una particularidad del lenguaje. Cuando nosotros utilizamos una palabra, hay dos elementos claves que tenemos que tomar en cuenta al utilizarla. El primer elemento importante al utilizarla es que tiene una denotación, es decir, tiene un significado. Abarca una parte del mundo, abarca una parte de la vida, ¿verdad? Y por otra parte tiene lo que llamamos una connotación. ¿Qué es una connotación? Una valoración ética, estética y emocional. Esa valoración ética, estética y emocional incide profundamente en cómo nos vamos a relacionar a partir de ese momento. Un abrazo, mi querida Natalia, bienvenida nuevamente a esta reunión, ¿no? Como decía, y un abrazo aquí para mi sobrino Toñito. Un abrazote, bienvenido, Toñito. Una de las cosas importantes, como siempre decía Steven Pinker, que el problema o el asunto clave en una relación es que normalmente, nos digamos lo que nos digamos, esa relación muy probablemente va a continuar. Esa relación muy probablemente se va a seguir desarrollando a lo largo del tiempo y eso va a hacer que adquiera un cariz u otro, que adquiera un matiz de desenvolvimiento particular. Permítanme aquí hacer un pequeño ajuste. Para que pueda tener el sistema de visión más adecuado. ¿Ya? Ok. Entonces, fíjense, este aspecto en primer lugar de denotación, es decir, ¿qué significa lo que estoy diciendo? Una vez que nosotros emitimos una palabra, una frase, una oración, se convierte en un transporte que lleva al otro un producto que tiene el componente primero de significado de lo que estoy diciendo, un producto que contiene una evaluación y una valoración de la otra persona, de la manera como lo dije y de mí mismo. Fíjense cómo se va complejizando la situación, se va haciendo compleja, por lo tanto empieza a tener varias aristas. La comunicación tiene varias aristas que tienen que ver con esto que estoy señalando, que va a facilitar o va a impedir que nosotros nos podamos entender, nos podamos comprender. En la formulación neurocódex, que es la que nosotros hemos practicado durante tantos años y que estamos sistematizando cada día, distinguimos entre entender y comprender. Por entender, entendemos el proceso lógico, el proceso racional que conecta con la denotación pública que hemos tenido de la palabra que hemos utilizado. Ese es el primer elemento, de la denotación. Ahora bien, ¿qué implica eso? Implica que tú y yo manejemos el mismo diccionario.
Si no manejamos el mismo diccionario, ya ahí empieza una confusión en cuanto acerca de qué estamos hablando. Y el otro elemento entonces es lo que habíamos llamado la connotación. La connotación que es cuando yo le doy un toque afectivo a esa palabra o a esa frase o a esa oración. ¿Ya? Fíjense, ya vamos a ir a un ejemplo para facilitar un poco esto, para que veamos todas las aristas que le pertenecen al lenguaje, ojo, le pertenecen al acto lingüístico. No es ni responsabilidad tuya ni responsabilidad mía. La responsabilidad tuya y la responsabilidad mía es aprender a manejar eso para facilitar una comprensión. ¿A qué llamamos comprensión? A cuando ese elemento entendido, lógicamente capturado según el significado o denotación que tenga en el diccionario, se conecta con mi corazón. Es decir, se conecta con mis afectos más profundos, creando un nexo indisoluble. Por lo tanto, yo no solo voy a leer tus palabras como dice el diccionario que las lea, sino que yo la voy a leer desde la relación entre mi corazón y tu corazón. ¿Ya? Y entonces allí estamos enganchados en una estructura compleja. Es decir, complejo, insisto, significa tejido. Tejido y que por lo tanto yo puedo analizar cada uno de los hilos del tejido, pero no voy a tener una comprensión exacta de las cosas hasta que no lo vuelva a tejer. Por eso muchas veces decimos que el científico, el investigador, en este caso como yo, como nosotros en el equipo, necesitamos desarmar el juguete, desarmar el objeto de estudio, para poderlo conocer su detalle. Pero si nos quedamos allí, nos perdemos el juego. Tenemos que volverlo a armar, porque es en el armado que realmente se da la relación humana. La relación humana no se da, que yo entendí lo que y por otra parte lo hago. No, no, se da como un tejido. Se da en una simultaneidad, ¿no? Lo afectivo, lo cognitivo, lo motor y lo interactivo se casa en un solo tejido, se casa en una sola acción, se casa en un solo proceso. Y por lo tanto, si nosotros descuidamos ese entramado, la posibilidad de llegar a un acuerdo se hace muy difícil. Se hace muy difícil. Y bueno, a las pruebas me remito. Fíjense que en la historia de la humanidad, casi todos los enfrentamientos, que todos los días del mundo ha habido enfrentamientos desde que el hombre está sobre la tierra. No hay un solo día que sepamos que no haya habido un enfrentamiento en alguna parte. ¿No? Esa es la realidad de la vida. Miren ustedes a su alrededor. ¿Cuántos enfrentamientos tuvieron al día de ayer? ¿Cuántas desavenencias? Vamos a llamarlo enfrentamiento directamente, pero ¿cuántas desavenencias? ¿Cuántos desacuerdos? ¿Cuánto pensar y decir, no, fulanito está equivocado por tal X, Y o Z? Está equivocado significa está pensando distinto que yo. Eso es lo que significa que está equivocado, ¿no? No significa otra cosa. De certeza solo podemos hablar del mundo de afuera. O sea, el mundo material. Yo puedo decir con certeza, esto es un esfero o bolígrafo, dependiendo también de en qué región me encuentro, o canuto, ¿verdad? Dependiendo de en qué región, o pen,
en qué idioma, en qué cultura, en qué subcultura me encuentre, pero esto es un bolígrafo. ¿Ya? Ahí hay certeza. Puede haber certeza. Certeza es que yo apunto a un blanco y le doy en el blanco. Entonces ahí tengo certeza. ¿Mm? Pero si yo te digo, yo te amo, ¿cómo puedo tener certeza? ¿Mm? ¿Cómo puedo tener yo certeza si yo le digo a una persona, yo te amo? Ah, que es un sentimiento. Ah, pero los sentimientos fluctúan. ¿O acaso no nos hemos dado cuenta? No todo el tiempo tenemos el sentimiento en la misma magnitud ni en la misma posición. Es cuántica. ¿Mm? No podemos ubicar exactamente y cuando lo ubicamos en un momento dado ya cambió. Y necesitamos modificarlo para poderlo reconocer. ¿Ya? Quizás por eso esa célebre frase que en este momento no recuerdo de quién es, que dice, el que por las noches llora por la falta del sol, se pierde el espectáculo de las estrellas. ¿Mm? Porque depende cómo apuntemos, nuestros sentimientos, nuestras emociones van a fluctuar. Entonces, cuando en realidad, cuando yo le estoy diciendo a una persona, yo te amo, lo que está diciendo es, yo tengo una serie de sentimientos que leo, interpreto en mi diccionario personal como amor. Pero yo los invitaría ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí, a que ustedes me construyan 3 sinónimos de amor. Vamos a ver, aquí está este reto para Toño, para Natalia, para Lisbeth, ¿verdad? Para Linda, de Turmero. Construyan 3 sinónimos de amor. 3 palabras que ustedes digan, esta palabra la puedo hacer equivalente a la palabra amor. ¿Ya? Seguramente nos vamos a encontrar con que difiere de uno a otro. Y lo mismo podemos decir de una palabra como libertad. Y lo mismo podemos decir de una palabra como patriotismo. Y lo mismo podemos decir de una palabra como odio. O lo mismo podemos decir de cualquier palabra que no aluda directamente a un objeto palpable. ¿Mm? Aquí nos dice nuestro querido Germán, un gran abrazo. Según el budismo, el amor es compasión. Entonces, para un budista, el amor es el sentimiento de compasión. Es decir, yo te acompaño en tu sentimiento, yo me proyecto de tu sentimiento, sobre todo si es un sentimiento de dolor o sufrimiento, ¿verdad? La compasión. Eso es según el amor. Pero eso no es lo que yo me suelo encontrar, por ejemplo, en la consulta de coaching y de terapia, no. Cuando viene acá una persona y me dice, yo lo amo o yo la amo, generalmente se está refiriendo a un impulso de apego que tiene por esa persona. Por ejemplo, por decir algo. Es el más frecuente. Entonces, yo la quiero a mi lado porque yo la amo. Por ejemplo, eso lo he escuchado miles de veces. ¿Mm? ¿Ya? Y entonces tratamos a la otra persona como si fuera un objeto. Tratamos a la persona como
algo que es mío, me pertenece. Y empiezo a pedirle, exigirle a que se tiene que comportar de X, Y, Z forma. La persona puede ser que lo acepte al comienzo, pero al poco tiempo eso se revierte y se convierte en un desacuerdo, se convierte en un enfrentamiento, se convierte en una discordia, se convierte en muchos casos en una agresión. ¿Y por qué? Por no tener claridad de los términos. Ni siquiera claridad conmigo mismo dentro de mi diccionario personal, qué significa el amor y qué consecuencias arrastra, porque ahora la invitación sería que ustedes, alguno de esos tres sinónimos, le busquen, por ejemplo, un par de señales que podamos precisar tal cual como esto. Algo que yo pueda ver y tocar. Algo que yo pueda recoger en una filmación, en una foto. ¿Mm? Entonces nos vamos a encontrar con que, cúnchale, nosotros manejamos el idioma con una libertad y asumiendo que los demás entienden exactamente lo que yo quiero decir, que es producto de mi experiencia y las experiencias son individuales. Cada quien vive lo que vive, ¿ya? Y al vivir cada quien lo que vive, va diseñando un diccionario personal con el cual vamos por el mundo. Es lo que el conde Korzybski, por allá por los años 30 del siglo pasado, llamó el mapa no es el territorio. Lo llamó el mapa, ¿no? Nuestra mente es un mapa de la realidad. Es un mapa. Los mapas no son ni verdaderos ni falsos. Los mapas son representaciones estructurales de lo que acontece. ¿Verdad? Es igual que el menú en un restaurante. Entonces, el lenguaje es como el mapa al territorio, como el menú a la comida. Eso es lo que es el lenguaje. Entonces, cuando yo confronto dos menúes, yo puedo decir, aquí dónde hay encaje y dónde no hay encaje. Y esa es la posibilidad de acuerdo. En el encaje. Allí es donde interpretamos, ¿verdad? Aseguramos o proponemos, ¿verdad? Sospechamos que está la clave de la posibilidad de una armonía, de un entendimiento entre nosotros los seres humanos. ¿Hay encaje o no hay encaje? No podemos ni imponer ni que nos impongan. ¿Por qué? Porque tanto si imponemos como si nos imponen, ya la connotación va a ser de agresión, va a ser el, el arrastre hacia la diferencia, hacia el malestar, y por lo tanto, después del malestar, viene entonces el reclamo, detrás del reclamo viene el enfrentamiento, detrás del enfrentamiento viene la violencia, detrás de la violencia viene la afectación de distintos grados de la vida de cada uno de nosotros. Como decía Hegel, el amo es esclavo del esclavo. Y el esclavo es amo del amo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en esa interacción, en esa dialéctica, como originalmente lo llamó Hegel y después Carlos Marx, en esa dialéctica se da esa dinámica que contiene y supera lo que cada uno de nosotros esté planteando. Bueno, eso ha evolucionado muchísimo más. Hoy en día ya hablamos de redes, ¿no? En las redes ya no hay esa dialéctica, ya hay una poliéctica, ¿no?
en las redes, hay un proceso de interacción, como podríamos decir, en el juego de fútbol. ¿Para dónde agarra la pelota? Bueno, depende del comportamiento de los 22 jugadores. ¿Eh? La pelota va, y que siempre se haga dentro de las reglas de juego. Entonces, para nosotros entendernos, tenemos que proceder como en el juego de fútbol. Primero, partir de unas reglas claras y precisas. Yo diría, primera regla, trabajar en pos del acuerdo. Si hay desviaciones, pedir aclaratorias. ¿Verdad? Pido aclaratorias. Las aclaratorias me irán conduciendo, ¿verdad?, en una o en otra dirección. Por ejemplo, ahorita parece que Rita no está muy de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Rita es la mascota pequeña. ¿Ya? La cachorrita que anda por ahí. Entonces, esa posibilidad, comienza en primer lugar con eso. Vamos a buscar la posibilidad de un acuerdo. Primer paso. Vamos a trabajar en pos de, si surge alguna disonancia, aclaremos. En vez de atacarnos, aclaremos. ¿Ya? Eso es un elemento importante. En segundo lugar, respetemos las reglas de juego de la naturaleza. Hay fallas profundas en el diseño del lenguaje. Tengámoslo en cuenta. Cada uno va a actuar desde su diccionario. Su diccionario tiene un componente consciente, pero tiene un enorme componente inconsciente, sobre todo aquello que tiene que ver con el juicio o valoración de la interacción que estamos llevando a cabo. Perfecto, Germán. Acá Germán, por Facebook, nos dice, ¿se puede hablar de articular? Exactamente. Como una articulación. Fíjense, ¿qué es lo que me permite a mí hacer este movimiento? Este movimiento me lo permite el acuerdo que establecen los músculos de este lado con los músculos de este otro lado. Músculos extensores, músculos flexores. Ese acuerdo, esa coordinación de que ahora le toca a los flexores y ahora le toca a los extensores y ahora le toca a los flexores, es lo que va a determinar que yo pueda hacer el movimiento con precisión y elegancia. Gracias a que también, a que aquí termina un hueso rígido, viene un conjunto de huesecillos que están combinados de manera armoniosa y se conectan con los otros huesos de la mano y con los músculos también inherentes de la mano para yo poder hacer los movimientos con elegancia, precisión y energía. Eso es articular, mi querido hermano, exactamente. Muy buena tu intervención, hermano. ¿Ya? Entonces, de eso es que se trata cuando nosotros nos sentemos en la mesa de negociación, que es todos los días y cada vez que nos encontramos con otra persona. Fíjense bien lo que acabo de decir, y por eso hice un silencio. Todos los días y cada vez que nos encontramos con cualquier persona, entramos automáticamente en un programa de negociación lingüística para estar de acuerdo o en desacuerdo, para proponer acciones específicas, por ejemplo, configurar o no configurar equipo, saludarnos y despedirnos y hasta ahí, o continuar esa relación de crecimiento. Entonces recordemos, en primer lugar, tener pendiente que el lenguaje en sí mismo tiene mutilaciones, tiene, podríamos llamar, defectos,
que nosotros hemos de superar voluntariamente para que no se constituya en un obstáculo. La polisemia, que es la característica de que una palabra puede significar muchas cosas, una palabra puede constituir una lista de cosas, de propuestas, ¿verdad? Es el elemento inherente al lenguaje que, ¿cómo lo superamos? A través del conocimiento de los respectivos mapas, de los respectivos diccionarios personal y hacer los ajustes. Recordando que esos ajustes tienen que ser en la denotación, es decir, en el significado del diccionario común que manejemos para la construcción de la terminología que utilicemos. Por eso Voltaire decía, muéstreme sus definiciones para ver si puedo conversar con usted. Un genio. Un genio. Voltaire. Y el hombre decía así. Muéstrame sus definiciones para ver si puedo conversar con usted. Porque si sus definiciones son muy distintas de las mías, sobre todo en el aspecto de connotación, lo que hemos dicho, qué papel juega en el tipo y calidad de relación que tenemos, tipo y calidad de relación jerárquica y afectiva. Por supuesto, ahí vamos a entrar en interjuego todo eso. Y en qué contexto particular estamos usando la palabra, ¿no? Y entre todo eso, armar el paquete para entonces tejer la conversación. Conversar. Es decir, verso con. En este caso yo estoy versando con ustedes, ¿verdad? Estoy expresando a través de palabras un discurso para compartir con ustedes una serie de interpretaciones, de consecuencias materiales, mentales, sociales y espirituales. La complejidad del vivir. ¿Qué podemos hacer? Simplificar. Simplificar para vivir bien. Entonces, por ejemplo, ese ejercicio que les recomendé, si ustedes ven que está ocurriendo un desarreglo comunicacional con otra persona y tal, oye, ¿cómo estás usando este término? Por ejemplo, uno de los favoritos para pelearse es el término respeto, por ejemplo. Eso lo escucho yo a cada rato, en las asesorías, en el coaching, en la terapia. A cada rato. Es que me falta el respeto. No. ¿Y cómo te falta el respeto? Cuando uno hace esa pregunta, lo primero que viene es un desconcierto. ¿Por qué? Porque el respeto es un sentimiento, es una sensación. Fundamentalmente. Es el reconocimiento de la cara, de lo que Irving Goffman llamó la cara. Es decir, la presentación que yo tengo, la máscara. ¿Cómo me presento? Y si me presento con orgullo, me presento con vergüenza, me presento con miedo, me presento con ira, ¿con qué me presento? ¿Cuál es mi tarjeta de presentación? Entonces, cuando yo intento presentarme con dignidad, con derecho a vivir igual que cualquier otro, y la otra persona ofende a esa tarjeta, yo digo, me faltó el respeto. Pero ¿qué es lo que encontramos? Lo que encontramos es que no todo el mundo llama respeto a lo mismo. Aunque sea en esencia, que en el diccionario es eso, aquello que me ofende, ¿verdad? La falta de respeto es lo que me ofende. Lo que me ofende es lo que ataca mi dignidad, ataca mi integridad como ser humano, mi derecho a ser reconocido y aceptado como tal.
milagro único e irrepetible, como nos decía Virginia Satir, ¿no? Soy un milagro único y irrepetible y tengo el derecho de aprender con la lentitud con que lo hago y a equivocarme. Entonces, esa característica, esa propiedad de nosotros de estar en cuestionamiento permanente de nuestra dignidad, de nuestra cara, de nuestro derecho, que también está fluctuando permanentemente, puede ser ofendida por el comportamiento de otra persona, comportamiento verbal, no verbal y contextual también. Pero también forma parte del mapa, es decir, también es personal. Entonces, lo que para mí una falta de respeto puede no serlo para otra persona. Entonces, cuando hablamos de eso, ¿por qué? Porque el diálogo que uno suele encontrar, como les digo, después de 50 años trabajando en esto, pues uno puede ver como ciertas constantes. Y una de las constantes es, me faltaste el respeto. No, yo no te he faltado el respeto. Yo no me he metido con tu respeto. Esto no tiene nada que ver con tu respeto. Necesitamos a Voltaire ahí. ¿A qué llamas tu respeto? Ah, bueno, a que no subas el volumen cuando te diriges a mí. Imagínate. Esa es la principal causa de falta de respeto. Que la otra persona suba el volumen. Desde el punto de vista conductual, de indicador, señal, que yo puedo recoger en un video, en una película. Subió el volumen de la voz. Ah, ok, ok. Por eso el otro decía, no, pero si yo no estoy consciente de que subí el volumen de la voz. ¿Por qué? Porque cuando uno sube el volumen de la voz generalmente es un indicador de que uno está en un estado emocional alterado. O sea, un estado emocional donde la emoción es la que está conduciendo el comportamiento. Entonces uno no se da cuenta. Es una respuesta automática. Subo el volumen de la voz. ¿Verdad? Que uno esté en un discurso, no tiene micrófono, etcétera, etcétera, también, o está llamando a alguien que está lejano, ¿no? Pero como dice la sabiduría oriental, ¿por qué dos personas que están cerca se gritan? Porque sus corazones están lejos. Miren qué interesante la sabiduría oriental. Miles de años. ¿Por qué se gritan si están cerca? Porque sus corazones están lejos. Entonces, en el mapa, el otro está lejos. Afectivamente está lejos. Entonces yo tengo que gritarle para poder llamar su atención. ¿Y por qué los enamorados, de verdad, que tienen un amor sano, un amor alegre, se hablan bajito aunque estén distantes? Porque sus corazones están cerca. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. ¿Ah? Todo lo que hemos ido descubriendo a lo largo de años y años y años, miles de años de esfuerzo por entender y comprender la vida. Que, como les digo, es la finalidad de Hablemos Claro. Y me pregunto, ¿al día de hoy hablé suficientemente claro? Ustedes son los que lo saben. ¿Por qué? Porque una vez que uno lanza un mensaje, ya el transporte lo llevó a otro destino. Ya el mensaje no me pertenece. Ya el mensaje es de ustedes. Que será leído desde cada uno de los mapas, de cada uno de los diccionarios de cada uno de ustedes. Y lo que yo espero es que dentro de ese diccionario de cada uno de ustedes, esta información se incorpore
como una información útil para cultivar acuerdos. ¿Por qué? Porque el acuerdo une energía. El enfrentamiento rompe energía. El acuerdo crea fisión. El desacuerdo, el enfrentamiento crea fusión, la bomba atómica. Entonces, la idea central, como les digo, es que nosotros utilicemos toda esta información valiosísima que ha sido recogida durante miles de años y que están plasmadas en muchos libros, en muchos videos, en muchas formas de grabación, para que la utilicemos. ¿Con qué propósito? Vivir mejor y mejor cada día. Y para eso es que estamos trabajando, para eso es que existe el Colegio Neurocódex, ¿verdad? Si alguno de ustedes está recién llegando y no conoce el Colegio Neurocódex, puede meterse en www.colegioneurocodex, terminado en x.com. Neurocódex viene de neurocodificación de la experiencia humana. Término que desarrollamos gracias a la contribución de muchísimos pensadores a lo largo de la historia y de pensadores también que han trabajado directamente con nosotros, investigadores científicos, filosóficos, religiosos, etcétera, etcétera. Llegamos a ese concepto de que la neurocodificación, es decir, cómo codifico yo, que es de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? ¿Cómo codifico yo la vida? ¿Y qué le devuelvo a la vida en esa codificación? Esa codificación es posible, en primer lugar, gracias a la existencia de nuestro sistema nervioso central y de sus campos relacionados. En segundo lugar, gracias al proceso educativo, y con educación me refiero a la formación como individuo, no me refiero a la educación formal, a la escuela únicamente, ¿no? Porque también juega, pero juega un papel muy pequeñito. La educación completa es básicamente producto de la interacción que nosotros vamos teniendo día a día con el entorno, con las personas, con los lugares, con los animales, con las cosas y con las ideas. Esto, el término Placi, que lo hemos recogido del doctor del Rosario en uno de sus textos, interesante, parece que recoge bien las cosas ante las cuales estamos expuestos, las cosas que existen, ¿no? El Placi lo llama el Placi. Personas, lugares, animales, cosas e ideas. Eso nos completa el mundo, eso nos completa la realidad con la cual nosotros nos vamos construyendo. Y al parecer, en ese mismo orden, es como nos vamos configurando nosotros. Fíjense que las ideas están de último. Mientras que las personas están en primer lugar. Aunque, gracias al poder de la mente, nosotros hacemos esto, ¿no? Y creamos un tejido, un conjunto. Por eso es que cada vez atendemos más a estudiar el conjunto como tal. Y en ello es clave lo que nos ha dicho Germán. ¿Cómo articulamos esos componentes para lograr los resultados que andamos buscando? Entonces ya saben, ahí en el colegio, y por eso decidimos llamarlo Colegio Neurocódex, nos dedicamos a la divulgación, al entrenamiento, al acompañamiento, apoyo, ayuda, asistencia profesional de cualquier persona que quiera vivir mejor y mejor.
Y eso es. Y eso es todo. Bueno, mis queridos amigos, por hoy nuevamente también les digo hasta la próxima. Un gran abrazo y seguimos.